Hola, soy Bea de La Soleta Arte en Cocina y el día de hoy les voy a compartir una receta que me han estado solicitando muchísimo en las redes. Es pan de muerto relleno. No se la pierdan porque les va a encantar el video. Les voy a enseñar 5 rellenos diferentes, súper deliciosos y súper actuales a los sabores que ahorita se están usando mucho, los sabores que son los favoritos de muchísima gente. Entonces espero que les guste mucho. No se pierdan el video, no les voy a decir cuáles van a ser los rellenos porque quiero que sea una sorpresa cuando vayan descubriendo cada uno de los rellenos y estoy segura que les van a encantar. Vamos a empezar ya con la receta. Vamos a hablar primero de nuestro ingrediente estrella, que es el pan de muerto. Yo en esta ocasión no les voy a dar la receta, ¿sí? En la descripción del video, ahí van a aparecer un link que los va a llevar directo a la receta de pan de muerto que les compartí el año pasado. Es una receta súper especial, es delicioso. Y ese pan lleva una vaina de canela molida para darle mucho sabor a canela al pan. Pero yo les recomiendo que si lo van a hacer relleno, omitan esa vaina de canela y si quieren saborizar con pura ralladura de naranja y con eso está muy bien. Ahora, si ustedes dicen, no, es que a mí que yo no tengo tiempo de hacer el pan de muerto, pues se van a perder de esa receta porque se los juro, bueno, no está mal que lo diga, pero mi marido me dice que es el mejor pan de muerto que se ha comido en su vida. Yo creo que no ha probado muchos, pero la verdad es que es deliciosa esa receta. De verdad, búsquenla, háganla y si quieren háganlo de una manera tradicional. Y después, ya que se familiaricen con la receta, en esa receta hice como 3 o 4 grandes. Estas porciones son más chicas y siempre llevan un acabado de azúcar al final. En esta ocasión a estos no les puse nada, inclusive se les pone mantequilla para que se pegue el azúcar. A estos no les hice esto, así los dejé porque el acabado se lo vamos a dar nosotros. Entonces, si ustedes de plano dicen, no, es que yo no tengo tiempo, no lo puedo hacer, pueden comprar su pan de muerto en una panadería que esté muy rico y después ustedes rellenarlo a su gusto. Pero yo les recomiendo que vivan la experiencia de hacerlo porque la van a amar. Entonces, vamos a empezar con la primera preparación y el primer relleno de pan de muerto. Vamos a empezar con el primer relleno, que es el relleno de Nutella. Voy a partir mi pan por la parte de en medio. Recuerden siempre partir con un cuchillo de sierra. El pan siempre se parte con un cuchillo de sierra porque es como mejor queda. Y una vez que está listo ya vamos a levantar la tapa. Entonces fíjense bien qué tengo aquí. Tengo crema chantilly, tengo Nutella, avellanas y acá un poco ya de Nutella en una manga. Entonces voy a iniciar poniendo un poquito de esta Nutella en la crema chantilly. Y la voy a mezclar a que se incorpore, como quien dice, quiero hacer una chantilly con un toquecito a Nutella. Y una vez que ya está unificada la mezcla, este va a ser nuestro relleno. Yo no suelo poner mucho en las orillas porque no me gusta que a la hora de poner la tapa se salga mucho, sino que quede así un poquito voladito y luego ya presiono un poquito. Voy a espolvorear un poco de azúcar glass por la parte de arriba. Enseguida voy a cortar aquí mi manga para decorar con un poco de Nutella por la parte de arriba. Hacen las formas que quieran, la verdad no es nada, sin ninguna forma, no está definido. Y una vez que tenemos ya la cantidad de Nutella suficiente, vamos a poner aquí unas avellanas. Las avellanas las pueden poner en trozos o las pueden poner así a la mitad, como las estoy poniendo yo, como ustedes prefieran.
Y por otra parte también pueden poner chocolate Ferrero Rocher, lo pueden desmoronar o poner aquí un circulito y les queda perfecto. Si se fijan, a este pan yo no le puse la bolita que lleva arriba para poder poner las decoraciones libremente. Entonces este sería el primer pan de muerto sabor Nutella. A continuación vamos por nuestro segundo relleno, que es el relleno de Biscoff o de Lotus. Para los que no lo conocen, estas son unas galletas que yo siempre he dicho que si algún día me dijeran, nada más puedes escoger una galleta para el resto de tu vida, yo escogería estas. Son una delicia. Estas galletas antes nada más se conseguían en Estados Unidos, así es su paquete, seguramente ya las han visto, cada vez se consiguen más, y de esta galleta que está súper en tendencia y cada vez se hacen más postres con ella, también existe el spreadable o el untable, que es este. Hay dos untables, este que es nada más la mantequilla de galleta, el cookie butter, y hay otro que viene siendo crunchy, que trae pedacitos de galleta. Entonces, la verdad es una delicia. Esto es de verdad una adicción. Si lo llegan a comprar se van a dar cuenta. Y si no lo consiguen, ya cada vez se encuentra en más lugares, pero si no lo consiguen y consiguen nada más las galletas, ustedes pueden hacer esta mantequilla. Hay muchas recetas por ahí en internet de cómo hacerla utilizando las galletas. Pero yo les aseguro, yo voy a tratar de buscarlo en Amazon y ponerle los enlaces en la tienda en línea, la que tengo en mi página web, para que ustedes las consigan, porque la verdad vale muchísimo la pena, y ya voy a estar metiendo un poquito de postres con estas galletas que son una verdadera delicia. Entonces aquí vamos a comenzar haciendo lo mismo. Vamos a partir nuestro pan y voy a hacer lo mismo. Tengo aquí crema batida y voy a poner aquí la mantequilla de Lotus. Esta sí es un poquito más densa que la Nutella que utilicé en la receta pasada, entonces me voy a ayudar de un globo para mezclarlo súper bien. Si se fijan, la mayoría de las recetas van a tener de base crema chantilly. Esta crema chantilly es crema que está batida, esponjada, está endulzada con vainilla y con azúcar glass. Entonces hagan su mezcla así, súper importante. Vean qué linda quedó buenísima, miren. Y no se imaginan el sabor, de verdad es una verdadera delicia, la van a amar. Entonces aquí voy a poner todo mi crema con la mantequilla de Lotus. Y voy a poner también, como que quiero que se sienta la galleta, voy a poner aquí trocitos de galletas quebradas. Voy a tapar mi pan de muerto. Voy a espolvorear con azúcar glass. Y tengo aquí mantequilla de Lotus o crema de Lotus y la voy a poner por la parte de arriba. Lo voy a coronar con una deliciosa galleta Lotus para que sepan que este es de Lotus. Entonces lo voy a llevar con los demás y vamos a continuar con el tercero. Ahora vamos con nuestro siguiente relleno, que es el tercero. ¿De qué se imaginan que es? ¿De qué se imaginan? Hay muchísimos postres últimamente. Yo he hecho varios en el canal con ese ingrediente, les gusta mucho. Tiene cacahuate. Quién sabe si ya adivinaron, va a ser de mazapán. Vamos a utilizar 2 mazapanes y un poco de crema chantilly. Voy a iniciar como siempre partiendo mi pan de muerto y enseguida voy a desmoronar un mazapán aquí en mi crema chantilly. Lo voy a desbaratar muy bien y lo voy a mezclar. Como quien dice, vamos a hacer una chantilly con sabor mazapán. Y la vamos a agregar aquí. Vamos a tapar. Vamos a poner como siempre un poquito de azúcar glass. Y una vez que ya lo tenemos así listo, voy a desmoronar aquí un mazapán
Y voy a hacer un glaseado de mazapán. ¿Ustedes se acuerdan cuando hacemos algún glaseado para un panqué, agregamos azúcar glass y algo de crema o de leche? Bueno, aquí en lugar de tener azúcar glass, lo voy a hacer con este mazapán. El mazapán está compuesto de azúcar glass y de cacahuate. Entonces vamos a hacer un glaseado con este. Voy a agregar un poquito de crema y voy a revolver un poquito, voy a presionar mi mazapán para hacer un glaseadito espeso. Y una vez que ya lo tengo en una consistencia, miren, mucho más espesa, lo voy a poner aquí en la parte de arriba y voy a dejar que solito corra para donde quiera correr. No voy a poner mucho y lo voy a dejar así solito, y en la parte de arriba nada más voy a desmoronar tantito mazapán. Entonces este sería el tercero, ya es el de mazapán, y ahora vámonos por el cuarto. Vamos por nuestro cuarto y es un pan de muerto relleno de fresas con crema. Y la verdad esta opción es súper rica porque a quien no le gusta un pastel relleno de fresas con crema. Entonces este es también súper simple. Vamos a poner nuestra chantilly, un poquito de ella, y vamos a agregar, aquí también, si nada más nos van a hacer así, también pueden hacer un relleno de queso crema con crema chantilly y les queda también súper rico para rellenar su pan de muerto. Voy a poner aquí unos buenos trozos de fresa y voy a tapar mi pan de muerto. Voy a espolvorear un poquito de azúcar glass por la parte de arriba. Y aquí tengo un poquito de chocolate derretido. Entonces le voy a poner aquí en el centro nada más así una formita porque quiero que me ayude a sostener una fresa. Una fresa que ustedes vean bonita, esa la van a poner así, pero el chocolate nos va a ayudar a que se sostenga. Entonces este sería nuestro cuarto y ahora sí vamos por el último. ¿De qué creen que es el último? Y ahora sí vamos por el quinto y este va a ser de conejito turín. Creo que el conejito turín también es el favorito de muchísima gente. Entonces este lo vamos a hacer de conejito turín. Vamos a cortar nuestro pan. ¿Qué tengo? Fíjense bien, tengo chocolate turín derretido, obviamente ya está frío. Si yo lo pongo caliente en mi crema batida, se me va a hacer súper aguado. Entonces voy a agarrar una parte de este chocolate, aproximadamente aquí son 2 conejitos. Voy a agarrar una parte y lo voy a mezclar súper bien a que se incorpore. Hacer una crema de conejito turín. Entonces ya está nuestro relleno de conejito turín con chantilly. Lo vamos a poner así un poquito esparcido. Vean qué delicia. Se me hace agua la boca. Y entonces ahora ya lo vamos a cubrir, lo vamos a tapar. Le vamos a poner azúcar glass, como siempre. Y le voy a poner por la parte de arriba aquí tantito chocolate fundido. Voy a tener un conejito que no lo voy a poner entero porque se me hace muy grande. Lo voy a partir como a la mitad del cuerpo. ¿Sí? Y tengo también aquí confeti de colores rosas de diferentes. Son estrellitas, corazones diferentes. Entonces aquí con mucho cuidado le voy a poner un poquito de mi chocolate fundido porque esto me va a ayudar a sostener mi conejito. Y voy a poner aquí mi conejito que es el rey de la fiesta y voy a empezar a poner algunos que otros confetis. Perfecto, entonces aquí está ya nuestro quinto pan de muerto relleno. Ahorita se los voy a presentar todos para que vean qué lindos se ven. Pues así quedan ya nuestros 5 rellenos de pan de muerto. Me gusta mucho esta opción de no ponerles azúcar como tradicionalmente se les pone y espolvorearlos con azúcar glass porque les da un acabado diferente, un poquito más gourmet.
Y recuerden, no se olviden de hacer la receta que está en el canal, es una receta muy especial, no le tengan miedo a la panadería, es una belleza ver la magia de la levadura, cómo crece, cómo se transforma y cómo nos regala un pan súper rico para disfrutar. Entonces, de verdad los invito a cocinar esta receta, estos diferentes rellenos. No dejen de suscribirse al canal. No dejen de suscribirse, de compartir el video, de darle like y déjenme en los comentarios si tienen algún otro relleno que a ustedes les guste y yo no lo haya incluido aquí, o cuál de estos es su favorito. Como siempre, muchísimas gracias y los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo poner el corazón en lo que hagan. Muchas gracias.